Amigos de la vida, muy buenas, aquí estamos en Psicoanálisis y Respuesta Necesaria, en este intento de tener conocimiento sobre la psicología psicoanalítica y mejorar nuestra conducta y mejorar y aliviar todos aquellos problemas psicológicos y mentales con los cuales podamos ayudar dando un poquito de comprensión y un poquito de alivio intelectual y alivio también afectivo. Hoy vamos a tocar algo muy importante que es la magia y superstición en la neurosis obsesiva. La sobrevaloración del intelecto hace que los neuróticos obsesivos logren a menudo un alto desarrollo intelectual. Mientras más intelectualidad, más defensa tiene el paciente. Esta elevada inteligencia ostenta, sin embargo, rasgos arcaicos y está llena de magia y superstición. Por muy inteligente que sea, siempre hay una base arcaica, que es lo que viene desde la infancia, que es lo que viene desde los principios de la creación. El yo del neurótico obsesivo sufre un desdoblamiento. Quiere decir que una parte es lógica y la otra parte es mágica. Y el mecanismo defensivo del aislamiento hace posible el mantenimiento de este tal desdoblamiento. La superstición del neurótico obsesivo fue el tema que sirvió a Freud para demostrar por primera vez la semejanza en la vida mental de salvajes y neuróticos. Tiene su base en un narcisismo aumentado, vinculado a la, pudiéramos decir, restauración regresiva de la famosa omnipotencia infantil, más o menos original. Los juegos obsesivos en torno a esta omnipotencia tenían el objeto y tienen de contradecir sentimientos de dependencia. Aquel niño es muy dependiente, extremadamente dependiente, e inconscientemente son equivalentes para eliminar al padre. Ahora viene un ejemplo. Un paciente encontraba un gran placer en jugar con un pequeño ramillete de flores de papel que cambiaba de forma al ser agitado, un tanto como si fuera un caleidoscopio. El análisis demostró que estaba jugando a ser Dios, creando mágicamente nuevos mundos. Otro paciente, mientras ejecutaba ceremoniales con el cubrecama, acostumbraba fantasear siendo niño que era Dios creando el mundo. El análisis demostró que este crear el mundo, entre paréntesis, significaba, entre paréntesis, crear niños, y que inconscientemente hacía el papel del padre realizando el coito con la madre. Este coito creador de mundos era percibido, sin embargo, como un acto anal, y la pretendida omnipotencia era el resultado de la sobreestimación narcisística infantil de las funciones excretoras. Otro paciente en quien el análisis agudizó la facultad de autoobservación se sorprendió a sí mismo pensando en lo extraño que era que para pasar por una puerta le era necesario abrirla. Esperaba realmente que su deseo fuera suficiente para que la puerta se abriera por sí misma. El rechazo de esta idea por los estratos superiores del yo distingue una creencia semejante de un delirio de grandeza. Esos delirios de grandeza, esa famosa omnipotencia que viene todo de la etapa arcaica infantil. El complemento de la creación de mundos por medios mágicos es la supresión de un fragmento indeseado del mundo, esa extraña capacidad de negar la realidad en el punto en que se opone a los deseos del paciente. No olviden que estamos poniendo ejemplos
de pacientes con neurosis obsesivas, que están ya en unas etapas donde requieren de un tratamiento. Una pérdida verdadera de la actitud para el juicio de realidad es un rasgo característico de la psicosis. La psicosis ya, la mal llamada locura. Ahora, en la neurosis, el típico apartamiento de la realidad es la introversión, que es un apartarse de los objetos reales hacia las imágenes de los objetos infantiles. En este aspecto, el neurótico obsesivo, en razón de su omnipotencia, entre comillas, se haya colocado un paso más cerca de la psicosis que el histérico. Una parte inconsciente del yo puede repudiar partes de la realidad, mientras que la personalidad consciente al mismo tiempo sabe realmente lo que es cierto y lo que es falso. Un paciente que tenía obsesiones, otro ejemplo, sobre geografía, se hallaba perturbado a causa de su obsesión por la prolijidad, por los límites artificiales entre los países. Su deseo era que solo hubiera países que fueran unidades geográficas. Por eso se refería a la península ibérica como España, ignorando la existencia de Portugal. Un día fue presentado un extranjero a quien preguntó por su nacionalidad. «Portugués», contestó el interrogado. El paciente describió la reacción que le produjo esta afirmación en los siguientes términos: «Supongo que es español», me dije, para él esto es ser portugués. Este ejemplo muestra la relación entre negación en la fantasía y desdoblamiento del yo. Los niños que, convencidos por la realidad, se ven obligados a renunciar a creer en la propia omnipotencia, esto es bien interesante e importante, creen en cambio en la omnipotencia entonces de los mayores que los rodean. También persisten en los neuróticos obsesivos huellas de esta idea de la omnipotencia de los mayores. Durante el periodo de latencia, una paciente creía aún en la omnipotencia de los adultos, porque tenían el poder de descubrir en qué momento ella estaba resistiendo a un impulso de defecar. Más adelante, esta cualidad de omnipotencia es desplazada de los adultos a Dios. Y esta figura omnipotente constituye el foco de graves conflictos ambivalentes en los neuróticos obsesivos. Difícilmente hay una sola neurosis obsesiva sin rasgos religiosos, por ejemplo, conflictos obsesivos entre la fe e impulsos de blasfemar, que tanto pueden ocurrir en el caso de ateos declarados como en personas conscientemente piadosas. Un paciente sufría muchísimo del impulso de dar voces durante el servicio religioso. Cierta vez en su infancia, estando su padre enfermo, se le dijo que guardara silencio. Fue entonces cuando por primera vez apareció la compulsión de interrumpir con un grito sacrílego un silencio sagrado. Más tarde, el lugar del padre fue ocupado por Dios y el deseo de matar a aquel fue reemplazado por el impulso de vociferar. El análisis mostró ulteriormente que el ruido perturbador en que primeramente pensó el paciente no fue el de vociferar, sino el de un flato. La agresión contra el padre era anal y simultáneamente expresaba en un plano más profundo un género arcaico de amor. Dado que la mayoría de las religiones patriarcales oscilan también entre la sumisión a una figura paterna y la rebelión, sexualizadas ambas, la sumisión y la rebelión, y que todos los dioses, a la manera de un superyo obsesivo,
prometen protección con la condición de la sumisión. Hay muchas semejanzas entre el cuadro manifiesto de los ceremoniales compulsivos y los rituales religiosos, debido a la similaridad de los conflictos subyacentes. Freud llamó por ello religión privada a la neurosis obsesiva. De manera análoga, los ceremoniales de los neuróticos obsesivos fueron calificados de rituales a causa de su semejanza con los ritos religiosos. Pero también hay diferencias básicas entre el rito religioso y el obsesivo, asunto que por otra parte nos rebasa. La sintomatología de las neurosis obsesivas está llena de supersticiones mágicas, tales como los oráculos compulsivos o los sacrificios. Los pacientes consultan oráculos, hacen apuestas con Dios, temen el efecto mágico de las palabras de los demás, actúan como si creyeran en fantasmas, demonios y especialmente en un destino muy maligno. Y sin embargo, en otros aspectos, son personas inteligentes, completamente conscientes de lo absurdo de estas ideas. El consultar un oráculo significa en principio o bien forzar el permiso o el perdón por algo comúnmente prohibido, o bien un intento de desviar sobre Dios la responsabilidad por las cosas acerca de las cuales uno se siente culpable. Lo que se pide al oráculo es un permiso divino, el cual puede servir de contrapeso a la conciencia. Un paciente, otro ejemplo, recordaba que habitualmente efectuaba un ritual de oráculo para decidir si debía ceder o no a la tentación de masturbarse. Es decir, si la masturbación le sería permitida solo por una vez. Cuando la suerte le era favorable, daba curso a su impulso, en la esperanza de que podía desplazar la culpa sobre los dioses. Si la suerte estaba en su contra, inventaba un pretexto para repetir el proceso del oráculo hasta que obtenía el permiso deseado. El desplazamiento de la culpa, por supuesto, fracasaba, que quería trasladar la culpa. No escapaba a los tormentos de la conciencia y sentía lo absurdo de pensar que los mismos dioses que primeramente habían prohibido la masturbación habrían de permitirla en esta ocasión. Un oráculo de esta índole es un recurso tendiente a lograr lo imposible, hacer que los padres que prohíben ciertas actividades les permitan y aún las estimulen. En otro paciente, la superstición se hallaba claramente orientada a conseguir perdón por la masturbación. Acostumbraba a clasificar todo género de actividades en dos grupos: los que traen buena suerte y los que traen mala suerte. Lo que decidía si una determinada actividad pertenecía a la primera categoría o a la segunda no era su conducta, sino el destino. Él solo podía hacer conjeturas sobre qué es lo que trae buena o mala suerte. En el psicoanálisis se reveló que esta superstición había aparecido por primera vez en la adolescencia con la idea siguiente: el ponerme las manos en los bolsillos trae mala suerte. Esto significaba claramente: la masturbación será seguida de castigo. El hechizo se desplazó más tarde de los bolsillos a la ropa. Algunos trajes eran afortunados, otros traían desdicha, según que el paciente los hubiera llevado en ocasiones dichosas o desdichadas. El paciente gozaba mucho en estar bien vestido, quería ser elegante y constantemente temía ser vulgar. Elegante significaba masculino, vulgar quería decir castrado. Con estar bien vestido instigaba a los espectadores a darle la seguridad de que no estaba castrado. En la superstición, este mismo reaseguramiento
era esperado del destino, que habría de revelarle cuáles trajes traerían buena suerte. El significado ambiguo de las predicciones de los oráculos corresponde a las exigencias contradictorias del ambivalente buscador de oráculos que quiere una autorización para satisfacer sus necesidades instintivas y espera un rechazo. Trata de interpretar una predicción de doble sentido como una autorización, pero no es capaz de librarse de la sensación de que debía haberlo interpretado como una prohibición y una advertencia de castigo. Chris, KRIS, llamó la atención sobre la vinculación existente entre la interpretación de profecías ambiguas y la solución de acertijos. Un individuo que está tratando de reprimir la culpa y el significado de sus actos es incapaz de resolver un acertijo del mismo modo que es incapaz de entender correctamente una profecía. Y la sabiduría del héroe que resuelve todos los acertijos no debe haber consistido tanto en su inteligencia cuanto en la libertad emocional, libre de las trabas de la represión que le permitió reconocer la oculta verdad. El motivo del oráculo mal entendido expresa también un conflicto de esta índole. Consiste en interpretar una expresión admonitora de un oráculo como un reaseguramiento y constituye, por lo tanto, un intento de represión de sentimiento de culpa. La manera espantable en que se aclara finalmente el sentido verdadero del oráculo representa el retorno del sentimiento de culpa hasta entonces reprimido. Aparte de forzar la autorización al perdón, el oráculo es también un recurso para desviar la responsabilidad. También esto está condenado a fracasar. Es frecuente la proyección de impulsos cargados de culpa sobre fantásticos dobles del yo en un intento de eludir la responsabilidad. Los niños a menudo se dan otros nombres cuando son malos. No soy yo quien hizo esto, sino X. Residuos de este primitivo intento de eludir la conciencia son típicos en ciertas perturbaciones del carácter. Hasta aquí hoy, magia y superstición. Después, en el número 2, seguiremos hablando y terminaremos con la magia y superstición. Creo que esto, amigos de la vida, es algo muy positivo para ir sentando bases en pudiéramos decir, en cuáles son las tareas realmente del psicoanálisis en su gran observación de la mente humana y la gran experiencia adquirida a través de tantos psicoanalizados en el mundo, algo de lo que no se habla nunca, de todas las personas con graves y graves problemas mentales, necesariamente sin haber perdido la razón, sin haber perdido lo que le llamamos testing reality, es decir, todavía con sentido de realidad. Se sufre mucho porque hay toda una serie de ideas, compulsiones, obsesiones que se imponen y el individuo sabe que son falsas. No obstante, son casi hasta sentidas como reales. Es una gran lucha lo que tiene el neurótico obsesivo y aquí estamos para ayudar a todos aquellos que tienen algún tipo de atisbo, de cuestiones obsesivas, para que sepan que del 1 al 10 hay una gran diferencia. Y si usted, por ejemplo, se siente entre el 1, el 2 y el 3, no se preocupe mucho, porque todos estamos en este mismo, pudiéramos decir, carretón. Pero es interesante que estos temas los hablemos. Son temas a veces tediosos, son temas a veces un poco difíciles de entender. Son temas que por primera vez cuando los escuchamos decimos, esto
Es decir, no está en nuestra naturaleza aceptar. Recuerdo la primera vez que a un maestro psicoanálisis le dije, ¿y por qué la gente hablan tan mal de Freud? ¿Por qué la gente habla tan mal de todo el que trata de curarlo? Y entonces me dijo una cosa fantástica, me dijo, Raúl, ¿y tú no crees que la gente tiene derecho a defenderse? Y es cierto. Amigos de la vida, seguimos, terminaremos esto en la parte número 2. Un gran abrazo y seguimos tocando todos los puntos esenciales que podamos con las lógicas limitaciones de la discreción, de la privacidad y tratando de ser lo más discreto posible, dando la mayor ayuda posible. Que pasen muy buena noche. Nos vemos.